Buenas noches, profesor Jorge Velázquez. Bajo su cátedra Orientación a los problemas psicosociales, el grupo número 4 lleva por tema Factores psicosociales asociados al estrés laboral. Los integrantes del grupo son Tilcia Goodrich, Aixa Alonso, Krishna Vargas, Milagros Estilso, Luciadis Hernández, Yuleisi Camargo, Minoshka de la Espada y mi persona, Jorel González. Factores psicosociales. Los factores psicosociales hacen referencia a aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con las organizaciones, el contenido de trabajo y las realizaciones de tarea, y que tienen la capacidad de afectar tanto el bienestar de la salud del trabajador, ya sea física, psíquica o socialmente del trabajador, como el desarrollo del trabajo. También podemos decir que los factores psicosociales son susceptibles de provocar daños a la salud en los trabajadores, pero también puede influir positivamente en la satisfacción y por lo tanto en el rendimiento de cada uno de ellos. También podemos decir que los factores psicosociales consisten en las interrelaciones de dos factores principales. Uno, que es el medio ambiente en el cual se desenvuelve el trabajador, que son todas esas condiciones organizacionales, y también es la capacidad que tiene el trabajador, ya sea en sus necesidades culturales, sus situaciones personales fuera del trabajo. Todo eso a través de su percepción y experiencia puede influir en el rendimiento y satisfacción del trabajador. Cuando en una organización se produce el equilibrio, existen dos factores. Uno, el factor humano, y el otro, el factor de las condiciones de trabajo. Cuando se da estos dos factores, el trabajador crea un sentimiento de confianza en sí mismo, aumenta su motivación, la capacidad de trabajar, y eso mejora la salud del trabajador, creando más oportunidades y mejor rendimiento a la hora de ejercer sus funciones, teniendo en cuenta estos dos grandes factores. Los factores psicosociales se pueden clasificar en uno, atendiendo a las características de la empresa. Esto vemos que es la dimensión de la empresa, la imagen que tiene la empresa ante la sociedad y su ubicación. Estas características hacen referencia al espacio disponible que cada trabajador tiene dentro de la organización y su distribución y acondicionamiento de espacio. También podemos ver dos como atendiendo a las características del puesto de trabajo, que es relativo al ambiente de trabajo, que se enfoca en la iluminación, el ruido, temperaturas, entre otros. Y también relativo a las tareas, a las cargas mentales, la autonomía, la descripción del puesto de trabajo. Atendiendo a las características de la organización, también podemos definirlo como la definición del rol o los intereses que tiene el trabajador y las relaciones interpersonales dentro de la organización. Como cuarto y último punto tenemos las características atendiendo a los recursos humanos, el nivel de comunicación, la dificultad de comunicación, la fatiga psíquica, el insomnio, la depresión y el estrés. Estas cuatro categorías mencionadas son problemas psicosociales que se dan dentro de una organización. Es consono alinearlos para que los trabajadores o colaboradores sean productivos dentro de una organización y se dé un ambiente de armonía y de productividad. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Lucía Hernández y le voy a hablar sobre el estrés laboral. La existencia de gran número de dolencias psicomáticas, producto de la exigencia de la sociedad actual, y muy en especial a lo referido al ámbito laboral,
sujeto a insensatez, transformación en la organización y en las demandas del trabajo, ha facilitado la difusión y popularización de un término con el que de un modo genérico se define esta situación como el estrés. El estrés ha sido identificado como uno de los riesgos emergentes más importantes en el panorama laboral actual y en consecuencia como uno de los principales desafíos para la seguridad y la salud a que se enfrentan las organizaciones. El estrés laboral no es un asunto trivial y puede alterar significativamente la conducta de las personas, perjudicar la calidad de vida y también dañar su salud. Podemos mencionar que en la Unión Europea el estrés relacionado con el trabajo es el segundo problema de salud más común. El término estrés es utilizado como un cajón desastre para referirnos a una amplia variedad de estados entre lo que se encuentra el individuo afectado por muy diversas presiones. Por todo esto, a la hora de hablar de estrés, nos encontramos con grandes dificultades tanto para definirlo, acotarlo o explicarlo, como para encontrar una metodología para medirlo. Aún así, podemos aproximarnos al concepto al definirlo como un conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento ante ciertos aspectos nocivos del contenido, la organización o también el entorno del trabajo. Otro punto muy importante que podemos mencionar es que el estrés no está en función solo de las demandas del entorno, sino que también depende de gran medida de la percepción de la persona, tiene de esas demandas y de su capacidad para adaptarse a ella. Siguiente le voy a mencionar las causas del estrés, los riesgos físicos y psicosociales. La mayor parte de los investigadores concuerdan en los factores exactos del entorno laboral que pueden causar estrés en los empleados. Podemos dividir de forma general estos factores en riesgos físicos y psicosociales. Algunas de estas causas que nosotros podemos mencionar serían la carga de trabajo. Esto puede incluir trabajar muchas horas, tener poco descanso o manejar una carga de trabajo muy pesada. Otra serían las condiciones laborales. Un trabajo que es físicamente extenuante o peligroso puede ser estresante. También lo puede ser trabajar en un empleo que le pone a ruido fuerte, contaminaciones o químicos tóxicos. Otro sería la gerencia. Uno puede sentir estrés si la gerencia no permite que los trabajadores participen a la toma de decisiones, si carece de organización o si tiene políticas que no ayudan a conciliar la vida laboral con la familia. Otro sería también el problema con otras personas, ya que al nosotros tener problemas con nuestro jefe o compañero hace que nos cause estrés laboral. Y por último podemos mencionar el miedo a nuestro futuro, ya que siempre tenemos en mente ese pensamiento si lo estamos haciendo bien o si estamos a punto de ser despedidos. Muchas gracias. Muy buenas noches, profesor. Le voy a hablar sobre los factores del estrés laboral. El estrés laboral es uno de los problemas más preocupantes que en la actualidad sufre una gran parte de la población de las sociedades desarrolladas. Aunque no se trata de una enfermedad que afecte a todos los trabajadores por igual, existen ciertos sectores de empleos que son más propensos a padecerlos. Las consecuencias del estrés laboral son múltiples y variadas, afectando tanto al trabajador como a la propia empresa. Entre los factores del estrés que causan el estrés tenemos la sobrecarga de trabajo. Tener una gran cantidad de responsabilidades y tareas para desarrollar en un corto periodo de tiempo puede ser algo abrumador y puede causar estrés. El ambiente laboral tóxico.
situaciones de acoso laboral, la falta de apoyo de los compañeros o de superiores, la falta de comunicación efectiva y un ambiente de trabajo negativo pueden aumentar los niveles de estrés. Otro factor es la falta de control. Sentir que no se tiene el control sobre las tareas o sobre el tiempo de trabajo o en la toma de decisiones puede generar estrés en los empleados. Otro factor es la inseguridad laboral. La incertidumbre sobre el futuro laboral o el miedo a perder el empleo o la inestabilidad del puesto de trabajo en el cual estamos puede causar estrés. El conflicto interpersonales, tener problemas con compañeros de trabajo, con superiores o incluso hasta con clientes puede ser una fuente de estrés importante. La falta de equilibrio entre el trabajo y la vida personal es otro factor, ya que dedicar demasiado tiempo y energía al trabajo puede afectar negativamente nuestra salud y nuestro bienestar emocional. La falta de reconocimiento y de recompensa. No recibir ese reconocimiento por el trabajo que realizamos o sentir que no se valora el esfuerzo también puede aumentar la cantidad de estrés de una persona. La falta de claridad o de expectativas, no tener en claro qué esperan de nosotros en la empresa, puede recibir indicaciones contradictorias pueden causar estrés. Los riesgos físicos y psicosociales. Realizar un trabajo que implique la exposición a riesgos físicos y psicosociales como lo son el acoso, la violencia verbal y la violencia física. Estos pueden ser unos factores del estrés. Estos solo son algunos ejemplos de factores que pueden contribuir al estrés laboral. Es importante que podamos identificar estos factores y buscar la manera de manejar el estrés de manera saludable para así prevenir los problemas de salud mental y física. Otros factores del estrés laboral son la ausencia de apoyo, la falta de apoyo interpersonal o relaciones laborales deficientes hacen que el trabajador se sienta solo y estresado. Otra es la falta de habilidades. El estrés surge cuando se les pide a las personas que hagan un trabajo para el cual ellos no tienen experiencia ni la capacitación adecuada para realizarlo. La adaptación al cambio, la dificultad para establecer una nueva promoción, tanto en términos de satisfacer las demandas del nuevo rol, como también adaptarse a cambios en relaciones con los colegas. Otro factor son las preocupaciones de la seguridad laboral. Las preocupaciones de la relación a la seguridad laboral, la falta de oportunidades profesionales a nivel de pago, también originan el estrés. Otro factor clave es el bullying o el acoso. La cultura de culpa también en empresas, los empleados sienten miedo a equivocarse y tratan de no cometer errores y esto hace de que ellos se estresen. Muchas gracias. Buenas noches, profesor y compañeros. Krishna Vargas. Siguiendo con el tema, pasamos a los efectos de la seguridad y la salud en el trabajo y medidas de prevención. Posibles efectos en la salud. Las consecuencias del estrés son muy diversas y numerosas. Unas son primarias y directas, otras mayor indirectas y constituyen efectos secundarios o terciarios. Unos son casi sin duda resultado del estrés y otras en relaciones de forma hipotéticas con el fenómeno, ¿no? También pueden ser positivas con el impulso exaltado y el incremento de automotivación. Muchas son disfuncionales, provocan desequilibrio y resultan potencialmente peligrosas. Pueden agruparse. ¿Cómo estas se pueden agrupar? En efectos psicológicos. Esto acarrea la ansiedad, la agresión, apatía, aburrimiento, depresión, melancolía, poca estima, amenaza, por mencionarle algunas. También nos lleva a los efectos conductuales.
Sabemos que los efectos conductuales son esa manera de conducirnos, y estos son los efectos que produce este estrés, ¿no? La anorexia, la bulimia, consumo excesivo de bebidas y cigarros, la excitabilidad, las conductas impulsivas y demás. Entonces también nos vemos con los efectos cognitivos. Entonces los efectos cognitivos nos podemos enfocar en los olvido frecuente, la hipersensibilidad a las críticas, uno que es bastante alto, ese bloqueo mental, la falta de concentración y demás. En los efectos fisiológicos nos encontramos con el aumento de la catecolaminas, que quiere ser como ese exceso de adrenalina que se repliega en el cuerpo, también en la orina, la elevación de los niveles de glucosas, incremento en el ritmo cardíaco, en la presión sanguínea, resequedad en la boca, reducción de la saliva, hiperventilación. Cuando hablamos de la hiperventilación, hablamos como ese como cuando nos afecta, nos sentimos como que falta de oxígeno, también la liberación de glucosa, el aumento del colesterol, los triglicéridos, entre otros. En los efectos organizacionales podemos ver la obsesión en las relaciones laborales, pobre, baja productividad, alto índice de incidentes en las rotaciones personales, mal clima laboral, antagonismo. Cuando hablamos del antagonismo es como cuando no tenemos ese mal vínculo, esa mal interrelación entre los compañeros, insatisfacción en el área de trabajo. Bueno, ahora como medidas de prevención les puedo señalar de que estas son las acciones frente al estrés. Se pueden centrar bien en el individuo. La formación ha de estar lo más adaptada posible a las tareas a realizar bien en la organización, con el objetivo de minimizar los factores de la organización causantes del estrés. En el informe del Comité Mixto de la OIT y la OMS relacionada a las siguientes acciones de intervención. Podemos señalarle la reorganización de las tareas de manera que se evite la monotonía, dar un mayor contenido a los trabajos simples y repetitivos, modificar la organización del trabajo para conseguir una mayor autonomía y responsabilidad, mejorar las condiciones ergonómicas y ambiente de los puestos de trabajo. También podemos mencionarle retribuir, ¿no? El espacio de trabajo con vistas a evitar hacinamiento o el aislamiento. Modificar el tiempo de descanso de manera que haya periodos de ese relajamiento que uno debe tener pactado con las personas interesadas. Formación y educación en todos los aspectos relacionados con la salud. Facilitar la participación de los trabajadores. Mejorar la capacidad de ayuda para las situaciones estresantes. Informar con antelación sobre los cambios tecnológicos que se vayan a dar en la organización o en el área laboral. Muchas gracias. Buenas noches, profesor, compañeros todos. En este momento me corresponde hablar sobre el síndrome del burnout. Bien, ¿qué nos quiere decir el burnout? Se trata del desgaste emocional, estrés. ¿Por qué estrés? Porque sabemos que muchas personas mantienen estrés laboral por el hostigamiento de que les causa mucho trabajo, de que no pueden desarrollarse por sí solos, ya porque no cumplen con los materiales, ya porque el mismo sistema dentro de la empresa, con los compañeros, como bien se dice, compañeros tóxicos, compañeros que no aportan. Entonces esto causa estrés emocional, donde una persona puede llevar el estrés ya sea familiar y personal. ¿Qué nos causa este síndrome del burnout? Nos causa fatiga, nos causa cansancio emocional. Se dice la estadística que una persona con este síndrome puede
llegar al suicidio. ¿Por qué? Porque tiene volumen de trabajo, pero no es recompensado en el salario. Entonces puede tener pensamientos negativos. También esto entra en la etapa de que la primera etapa, primeramente, no cumple con los materiales en la empresa. Esta es la primera etapa. La segunda etapa, él detecta de que él tiene este síndrome porque él se siente irritable, él siente que él no le importa a los jefes, él siente que su trabajo no es válido. Entonces, la tercera etapa entra este síndrome del burnout. También se puede decir que este síndrome lleva a una persona a carácter psicomático. ¿Qué quiere decir? La persona puede producir dolores de cabeza, dolores musculares, todo lo que causa el estrés. Cefalia, puede una persona padecer de dolores en la asiática, dolores en la nuca, todo por un síndrome del burnout. También se dice que esta persona tiene problemas de conductas. Siente que los jefes están en contra de él. Es una persona problemática, se presenta delante de los compañeros como una persona odiada. Más bien, este síndrome también causa obesidad. Vemos personas con mucha obesidad, personas con pérdida de peso, personas con el estrés. Sabemos que el estrés se arroja en el estómago. Entonces queremos en este momento que usted pueda detectar este síndrome del burnout. Buenas noches, profesor y compañeros todos. Continuando con el tema de los factores sociales, que contiene 3 etapas. En la primera etapa es donde se percibe un desequilibrio entre las demandas laborales, entre los recursos materiales y humanos. Esto, al excederlo, esto provoca una situación de estrés agudo. En la etapa número 2, tenemos que el individuo tiene que realizar ese sobreesfuerzo. ¿Para qué? Para adaptarse a las demandas. Ahí es donde empieza a perder el control de la situación y van apareciendo los síntomas como menor compromiso con el trabajo, la alineación y la reducción de esas metas laborales. Tenemos la etapa número 3, donde aparece realmente el síndrome de desgaste profesional con la aparición de síntomas de carácter psicomático. Este es donde el individuo realiza desgaste físico de carácter psicomático, que este es un trastorno físico que está asociado a factores psicológicos, que estos se consideran relevantes a causa o evolución del trastorno, como por ejemplo la cefalia, los dolores osteomusculares, las molestias gastrointestinales, las úlceras. Tenemos también la pérdida de peso, la obesidad, el cansancio crónico, insomnio, hipertensión arterial, y todo esto puede causar la aparición de este síndrome. De carácter conductual, que este es el comportamiento de las personas. En el ámbito de la psicología es la expresión de los sujetos, es decir, que la manifestación de la personalidad, como por ejemplo el asentimiento laboral, el abuso y la dependencia de drogas, el alcohol, el café y otras sustancias tóxicas, consumo elevado de cigarrillos, problemas conyugales y familiares y conductas de alto riesgo como la conducción de temerario. De carácter emocional, es decir, la falta de concentración y rendimiento. Tenemos la impaciencia, irritabilidad, actitudes recelosas. Y por último, de carácter defensivo, el individuo se niega a las conductas mencionadas y culpa a los clientes, a sus compañeros, a sus jefes de la situación que está pasando. Como cuarta etapa es donde el individuo está deteriorado psicofísicamente, es decir, mental y físicamente. Esto hace que
él tenga bajas frecuencias, activismo laboral, la falta de eficacia en su tarea, lo que esto se convierte en un peligro más que una ayuda para los destinatarios de su servicio. A conclusión, el burnout es consecuencia de eventos estresantes que disponen al individuo a padecerlo. Estos eventos son de carácter laboral fundamental, ya que la interacción que el individuo mantiene con los diversos condicionalmente del trabajo son la clave para la aparición del síndrome. A medida de recomendación, realizar alguna actividad física, esto ayuda a descargar la tensión y generar encuentros con nuestros seres queridos. Esto reactiva los vínculos interrumpidos. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Minosca de la Espada. En este tiempo vamos a seguir desarrollando con el tema el hostigamiento psicológico en el trabajo mobbing. El término mobbing se refiere a este estrés laboral que muchas personas pasan, ya sea en persona o grupo. Es esa presión psicológica extrema que se vive en una empresa o en un trabajo, al menos una vez a la semana o por un tiempo prolongado, más de 6 meses. A este hostigamiento también se le conoce como psicoterror. Y esta hipótesis se dio origen por 2 aspectos. Número 1, tenemos la organización de trabajo, que muchas veces los trabajos no estaban bien organizados, no tenían las mismas cargas de trabajo para todos por igual, o muchas veces por la falta de interés de los líderes, otras veces por los líderes inconstantes, o sea, que no eran líderes permanentes, sino que eran líderes espontáneos, la cual no llevaban un rol permanente, también por esos conflictos de roles, etcétera. Pero muchas veces también tenemos la gestión de esos conflictos por parte del superior. ¿Cómo se va a resolver? Desarrollo. Tenemos 4 fases, en la cual la primera es la fase de conflicto. Esa fase de conflicto, de problema, es aquella donde se va a ver cuál es la situación que está pasando. Y si no se resuelve, esa situación se vuelve más crónica. La fase de mobbing o estigmación es esa fase de aceptación por parte del trabajador. Vamos a tener casos en el que muchas veces la persona no acepta que está pasando por ese conflicto, la persona no acepta que está pasando por esa clase de hostigamiento. Entonces, en esta fase tenemos que lograr que la persona primero acepte la condición en la cual está viviendo ese hostigamiento para poder darle solución. La fase de intervención por parte de la empresa, por parte de los superiores, por parte de aquellos que tienen ese escalón jerárquico por arriba de ellos, ya que a través de ellos se pueden tomar medidas para resolver esa situación, entre eso esa resolución positivo de conflicto, en la cual pueden empezar primeramente haciendo cambios de puestos para ver cómo se desarrolla esa persona y si el conflicto viene por la persona que lo está haciendo o por la persona que es víctima, por decirlo así. También tenemos la resolución tendiente o desembarazarse, en el cual vamos a ver ¿cuál es el origen de ese conflicto? ¿Cuál es la persona culpable o el sufrimiento? ¿Cuáles son las verdaderas consecuencias o afectaciones que esa persona pueda tener por aquel hostigamiento? La cuarta fase, tenemos la fase de marginación o exclusión de la vida laboral. Ya esta sería la última fase, ya que si nosotros no logramos resolver esos conflictos, se tienen que tomar medidas más drásticas, medidas en las cuales pueden ser despido del trabajo, pensión por invalidez permanente, debido a las consecuencias, ya sean físicas, psíquicas o sociales, que estas personas puedan estar padeciendo, en la cual pueden afectar muchas veces
su ámbito laboral, su ámbito emocional y su ámbito económico. Ejemplo de esto tenemos que si una persona está trabajando y siente un hostigamiento, no es tanto la carga psicológica que no puede pensar bien, no puede desarrollarse bien, no tiene sus capacidades al 100%. Es por eso que la gente y las entidades, como se dice, superiores, deben tomar asunto en este tema, porque si no se toma, vamos a tener personas que van a sufrir de enfermedades, personas que van a sufrir de muchas cosas a través de este psicoterror que están viviendo en su trabajo. Quizás muchos pensemos que eso no es nada, que no está pasando nada, pero sabemos que en el interior, psicológicamente, la persona está siendo afectada. Por eso es muy importante que las personas que tienen cargos superiores deben de estar al pendiente de todo el personal bajo su régimen. Así podemos evitar este hostigamiento psicológico en los trabajadores para así poder darle también alguna solución si en caso tal está pasando, porque esto puede ser con daños mucho mayores de lo que nosotros creemos. Muchas gracias. Buenas noches, profesor y compañeros todos. Mi nombre es Clicia Gudri y en esta hora les voy a hablar un poco de los tipos de mobbing. El mobbing horizontal este mobbing se trata que el acosador y la víctima se encuentran en la misma categoría profesional o nivel jerárquico. Es decir, es un tipo de mobbing laboral que se da entre compañeros de trabajo e incluso del mismo departamento. Tenemos el mobbing vertical. Este es el caso del acosador que se encuentra en una categoría profesional o un nivel superior o inferior al de la víctima. En función de ello se puede distinguir entre ascendente o descendente. Tenemos el mobbing estratégico. Es un tipo de mobbing vertical descendiente que se aplica de una forma institucional, es decir, el acosador hace valer su posición de superioridad para hostigar a un trabajador. También tenemos el mobbing perverso. No tiene ninguna razón ni objetivo definido. Se basa simplemente en la personalidad perversa o manipulativa del acosador. Esta clase de mobbing laboral es de la más perjudicial que puede existir en una empresa hasta una institución. Y tenemos el mobbing discriminativo. En este caso, el mobbing laboral se asemejaría a la discriminación en el trabajo, ya que este tipo de acoso se fundamenta en razones de índole cultural o física. Tenemos el mobbing disciplinario. Es un tipo de mobbing laboral que se emplea las amenazas para que los empleados actúen de manera sumisa y no pongan tela de juicio de ninguna de las decisiones y actuaciones llevadas a cabo por la dirección de la empresa. Eso quiere decir cuando no te permiten hacer huelga en el trabajo y utilizan esta clase de mobbing. Tenemos ahora que vamos a hablarle un poco de las consecuencias que produce el mobbing. Y entre ellas podemos mencionarle que una de las consecuencias muy grave es para el trabajador afectado, porque nosotros somos el motor de toda empresa. Esta consecuencia nos causa consecuencias psíquicas. ¿Qué quiere decir? Sentimientos, emociones, tristeza, ira, irregularidad. Todo eso siente el empleado. También tenemos la física, que nos causa dolores musculares, problemas de sueño, dolores estomacales. Y tenemos las sociales, que tiene que ver con aislamiento, abandono, conflicto y tensiones. Para la organización del trabajo, la disminución del rendimiento, las consecuencias del mobbing son: para el trabajador afectado, consecuencias psíquicas. Estas quieren decir sentimientos, emociones, tristeza, ira, irregularidad. Tenemos también consecuencias físicas, que vienen siendo dolores estomacales, problemas de sueño y dolores musculares. Tenemos las sociales, que vienen siendo aislamiento, abandono, conflicto y tensiones. Para la organización del trabajo también viene siendo la disminución del rendimiento, problemas de comunicación, absentismo, peor clima social, posibilidad de aumento de los accidentes. Y para el núcleo familiar y social, presencia de personas desmotivadas,
y posiblemente con algún trastorno psiquiátrico. Para la comunidad, pérdida de la fuerza de trabajo, asistencia o enfermedades, pensiones de invalidez, etc. También como orientadores nos toca a nosotros intervenir en este tipo de móvil, y una de las intervenciones pueden ser apoyo al afectado. También podemos utilizar también a los compañeros de trabajo de confianza. Tenemos también el apoyo del médico de la empresa, o en el ámbito extralaboral, esto puede decir que podemos también solicitar ayuda de a otro profesional que tiene que ver también con este tipo de problemas. Tenemos reconocimiento por parte de la organización de que estos fenómenos pueden existir, y planificar y diseñar de las relaciones sociales en la empresa como parte de su cultura empresarial. También tenemos la posibilidad de contar dentro de la empresa con un servicio de asistencia de trabajo. Ahora nos toca la parte de la prevención. La prevención del problema deberíamos atenderla de las siguientes maneras. Uno es ver la deficiencia del diseño del trabajo. Dos, el comportamiento de los líderes. Y tres, la protección social de la persona mediante reglas claras, escritas y públicas sobre la resolución de conflictos. A manera de recomendación, nosotros como orientadores debemos de mantener un lugar de trabajo positivo y libre de acoso y erradicar la toxicidad, ¿no? Y de esa manera ayudaremos al compromiso de los empleados y el aumento de la productividad. Por lo tanto, debemos de asegurarnos de que su lugar de trabajo no se fomente el acoso y la discriminación hacia nadie. Muchas gracias. Para ayudar a la empresa a que no tengamos que intervenir en este tipo de problemas, lo primero que tenemos que hacer nosotros como orientadores, uno, es ver la deficiencia del diseño del trabajo. Dos, el comportamiento de los líderes y a la protección social de las personas mediante reglas claras, escritas y públicas sobre la resolución de conflictos. De esta manera, nosotros podemos hacer un plan operativo y que nos va a ayudar a poder ver esas falencias y ver las estrategias que podemos utilizar para mantener un ambiente armónico en toda empresa. A manera de recomendación, nosotros debemos de mantener siempre que la empresa donde estemos trabajando sea un lugar que se mantenga saludable. ¿Cómo lo haremos? De una forma positiva y libre de acoso y la toxicidad. ¿Cómo? Ayudando con el compromiso que los empleados puedan aumentar su productividad. Por lo tanto, se debe de asegurar que su lugar de trabajo no se fomente el acoso, porque ya hemos visto que por el acoso muchas personas se han suicidado. Incluso tenemos el ejemplo que pasó hace años en el Ministerio de Salud, donde un señor que era acosado por sus compañeros terminó matando a 5 de ellos y por último se suicidó. La discriminación. La discriminación se da mucho en el área de zona libre y se da más con las personas extranjeras. ¿Por qué? Porque a ellos ser de otro país lo discriminan y como no tienen papeles, lo ponen a hacer cosas que en realidad no son parte de su trabajo. Y esto no se le debe hacer a nadie. Nosotros siempre tenemos que tratar de erradicar todos los problemas y las consecuencias que produce el estrés laboral. Y prueba de eso, nos hemos dado cuenta que las estadísticas nos están manifestando que eso está aumentando cada día más. Muchas gracias. En conclusión, los factores psicosociales en el ámbito laboral son fundamentales para la salud y el bienestar de los trabajadores. La gestión adecuada de estos factores no solo mejora
la calidad de vida de los trabajadores, sino que también incrementa la productividad y el rendimiento en las organizaciones. Es indispensable identificar y abordar cuestiones como el estrés, el acoso laboral, la falta del apoyo social y el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Todo esto crea un entorno de un trabajo positivo y sostenible. Recomendamos que intervenir en la salud psicosocial de nuestro equipo de trabajo logra el éxito en nuestra empresa u organización e institución. Gracias compañeros por este análisis y no olvide que un ambiente laboral saludable es responsabilidad de todos.